Bueno, bendito sea el Señor, que el Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas y todos aquellos que van a escuchar y ver este video, que es con el propósito de instruir, de enseñar al pueblo del Señor acerca de la palabra de Dios, esa palabra que vive y permanece para siempre, esperando en el Señor de que sea de bendición para todos los escuchas de este mensaje. Hemos titulado este mensaje Responsabilidades del Cristiano, y nos basamos en la epístola a los Romanos capítulo 12. Este mensaje va a estar dividido en dos. Este es el primero, y queremos sobre todas las cosas de que el Señor sea el que se glorifique, se manifieste a través de su palabra, y que todos aquellos que escuchan puedan abrir su mente y su corazón para que la palabra lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para empezar, vamos a aclarar conceptos. ¿Qué significa responsabilidad? La definimos de la siguiente manera: capacidad existente en todo ser humano con el derecho de reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Es la capacidad de saber aceptar cuando algo no se ejecutó adecuadamente. Esto es asumir responsabilidad en el aspecto moral y espiritual. Como cristianos, tenemos responsabilidades o deberes, ya sea con relación a nosotros mismos o con relación a los demás. Y estas tienen que ejecutarse de la mejor manera indicada por Dios mismo. Empezando por nosotros. Romanos 12, versículo 1 al 3. Y leemos de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a empezar mencionando la responsabilidad de Adán. Cuando Dios crió a Adán, la primera responsabilidad que se le dio fue la de labrar y cuidar del huerto del Edén. También se le dio la tarea de ponerle nombre a todos los animales que Dios había creado. Podemos hacernos una pregunta: ¿por qué Dios le dijo a Adán que cuidara el huerto? ¿De qué tenía que cuidarlo o de quién? Bueno, sabemos porque la Biblia dice que la serpiente o Satanás estaba en el huerto. ¿Con qué propósito permitió Dios que Satanás estuviera en medio del huerto? También sabemos que el objetivo fue para tentar al hombre, y esto para que el hombre pudiese libremente decidir servir a Dios o no de una forma voluntaria. Cuando la Biblia nos habla del huerto del Edén, nos habla de un jardín precioso y hermoso que contenía toda especie de árboles frutales deliciosos a la vista, para que el hombre se alimentara de ellos. También había sido puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que de igual manera el hombre lo evitara
ya que se le había dicho y advertido que el día que él comiera de ese árbol moriría. Ahora bien, ¿por qué menciono esto con relación al tema de las responsabilidades del hombre? Vuelvo al punto del Edén. La naturaleza de los árboles frutales es que ellos son diferentes a los árboles silvestres. Inclusive en los jardines actuales se les tiene que dar mantenimiento para que las plagas y malas hierbas no los arruinen. Entendemos también que la tierra posteriormente, después de que el hombre desobedeció el mandamiento, fue maldecida por causa del hombre, y ésta produjo espinos y abrojos. ¿Qué queremos decir con todo esto? Sencillamente que Dios nos ha entregado todo un jardín de bendiciones espirituales, incluyendo dones, talentos, ministerios, de los cuales se nos ha dado la responsabilidad no solo de disfrutarlos, sino también de administrarlos de la mejor forma, para la honra y gloria del Señor. También sabemos que el enemigo, así como en el principio, procurará que perdamos todo aquello que se nos ha sido entregado por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que se nos encomienda es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. Vamos a explicar un poco al respecto. Cuando el apóstol Pablo nos ruega al respecto, lo hace con relación a lo anteriormente dicho en el capítulo anterior, y que está relacionado con el hecho de que hayamos sido tomados en cuenta para formar parte del pueblo de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del sacrificio vivo? En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel ofrecía sus sacrificios, estos debían que ser aceptables. ¿En qué sentido tenían que ser aceptables? Bueno, primeramente el animal tenía que ser de cierta naturaleza. En este caso tenía que ser ovejuno, vacuno, cabras, carneros o de aves limpias. Luego, el animal tenía que ser perfecto, en el sentido que no podía tener defecto alguno, como por ejemplo, no podía tener sarna, ni ser tuerto, cojo o con algún defecto físico. El animal o ave se ofrecían por diferentes situaciones, como por ejemplo por el pecado, para expiación, por votos y acción de gracias. Además de llevar implícito la actitud de fe por parte del oferente, porque estos sacrificios y animales, incluyendo las aves limpias, tipificaban al Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. En aquel entonces los sacrificios los llevaba a cabo un sacerdote. En la actualidad nosotros hemos sido constituidos en reyes y sacerdotes para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. El primer y gran mandamiento que se menciona en la Biblia es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente o entendimiento. Este mandamiento está relacionado con el hecho de ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es considerado como el verdadero culto racional a Dios. En este acto va implícito todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, toda nuestra identidad en plena adoración y servicio a Dios, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos e intenciones dirigidas hacia Él. Esta es la primera responsabilidad de nosotros como creyentes en Dios. Fuimos creados para adorarle, servirle y honrarle a través de todos nuestros actos y pensamientos. Todo esto
debemos de hacerlo como un acto de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros en Cristo Jesús. No como para resarcirle a Él, sino como un acto voluntario en adoración y en acción de gracias. La segunda responsabilidad que se nos encarga es no amoldarnos a este siglo, sino que nos renovemos en nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere al orden que el príncipe de este siglo ha establecido, porque sabemos que Satanás es el que gobierna este mundo. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, este lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y su gloria. Y le dijo: si tú postrado me adoras, todos estos reinos y su gloria serán todos tuyos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Cristo, en una forma rotunda, rechazó el ofrecimiento de Satanás, porque el reino de Cristo no era de este mundo. Él había venido para establecer un reino espiritual. La Biblia dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. El término siglo viene del griego aion, que significa literalmente corriente o curso. Para decirlo de otra manera, esto es la manera en cómo el mundo piensa. El mundo tiene su forma de ver y de hacer las cosas, y nosotros no podemos tener la mente del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por eso que el cristiano no puede tener comunión con las cosas de este mundo, sino que debe esforzarse en la renovación de su entendimiento por el Espíritu Santo y su palabra, para que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para su vida. El mundo en apariencia tiene mucho que ofrecer, pero todo ello es pasajero, transitorio e efímero. Lo que el mundo ofrece es temporal, pero lo espiritual es eterno y trascendente. Pablo dijo: nadie puede contra la verdad sino por la verdad. La verdad de Dios es absoluta. La verdad del mundo es relativa. La tercera responsabilidad es el procurar tener un claro concepto personal de uno mismo. No llevar dicho aspecto a la ponderación, cayendo así en un complejo de superioridad o de inferioridad. Ciertamente Dios nos ha dado una posición de gran privilegio, y esto en cuanto a que hemos sido constituidos hijos de Dios. Pero además de esto, hemos recibido diferentes dones espirituales y ministeriales para que, como dijimos de principio, los sepamos administrar para nuestro crecimiento y perfeccionamiento de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo en esta tierra. Es menester que cada miembro del cuerpo de Cristo tenga una plena conciencia de la capacidad que ha recibido de parte de Dios, para que se dé a la tarea de ejercer dicha capacidad en una forma plena para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esto no es excusa para que dicho miembro se sienta superior o inferior con relación a otros miembros del cuerpo. El problema se da por el hecho de que tendemos a compararnos con los demás en cuanto a capacidades recibidas. Cuando nos dediquemos a lo que es de cada uno, se terminarán dichas situaciones que lo que provocan son envidias y divisiones entre los miembros de la iglesia. Lo importante es darles el lugar a cada uno de los miembros para que cada uno de ellos
se desarrollen en la función propia de cada uno. No tratemos de desempeñar funciones que no nos competen. Recibamos la labor de cada uno de esos miembros para que el cuerpo se desarrolle. Pablo menciona un conjunto de dones de servicio dentro de la iglesia para el crecimiento de la misma, que tienen que ser ejecutados responsablemente para dicho objetivo y propósito. El primer don que se menciona es el don de profecía. Este don es con el objetivo de edificar, consolar y exhortar a la iglesia por medio del Espíritu Santo, utilizando él mismo la palabra de Dios, que fue propiamente inspirada por el Espíritu Santo. Tiene que darse una medida de fe cuando se ejercita dicho don. La fe es la convicción recibida por el oír la palabra de Dios. En la dispensación de la gracia, el don de profeta o profetiza no es como en el pasado, ya que los profetas del pasado fueron inspirados por el Espíritu Santo para recibir mensajes de predicción, que muchos de ellos se cumplieron en la persona de Jesucristo y otras profecías todavía no se han cumplido. Los profetas y las profetisas de hoy toman su mensaje de la palabra escrita y revelada. Ya no hay nuevas revelaciones en cuanto a doctrina. Lo que nos toca hoy a todos en general es pedir la iluminación de dicha revelación, y esto por medio de su Santo Espíritu. En realidad, los tres ministerios que actualmente están en pleno ejercicio dentro de la iglesia son el evangelista, el pastor y maestro. Aunque en orden de función, el maestro es el de mayor relevancia. Los apóstoles y profetas fueron los que establecieron los fundamentos doctrinales de la iglesia. Ahora bien, un ministro puede hacer la labor apostólica, pero no puede atribuirse el título de apóstol por el hecho de que solo 12 apóstoles fueron constituidos por el Señor, incluyendo al apóstol Pablo, que vino en alguna medida a sustituir a Judas Iscariote. Veamos un poco acerca del orden de los ministerios. Veamos la consecución de los ministerios según Efesios 4:11. El primero es el apostolado, el segundo es el profeta, el tercero es el evangelista, el cuarto es el pastor y el quinto es el maestro. Los dos primeros son los que establecieron los fundamentos doctrinales para la iglesia del Señor. Estos dos prácticamente cesaron. El evangelista es el que proclama las buenas nuevas de salvación. El pastor toma esas almas nuevas y las pastorea y cuida. Y posteriormente el maestro las instruye y capacita para su formación y perfección, aunque todos los ministerios contribuyen al perfeccionamiento de los santos, según Efesios 4:12. El mismo apóstol Pablo reconoció que en cuanto a los ministerios, ninguno es superior a otro, ya que todos son importantes en el desarrollo del plan de Dios en este mundo, según 1 Corintios 3, versículos 5 al 6. El otro deber que se menciona es el de servicio. En realidad este don es escaso. A veces pensamos que el servicio se restringe solamente a la predicación o algo así por el estilo, pero sin embargo esto va más allá. Hay una gama de formas de cómo servir, como por ejemplo haciendo comida para los hermanos o necesitados, visitando a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones, visitando a los enfermos y a los que están presos en las cárceles, visitando a los ancianos que ya no pueden asistirse por sí mismos, asistiendo a los heridos en los conflictos armados, ayudar a los pobres. El término viene del griego diaconía, de ahí el término diácono servidor. Cristo fue el primer
diácono. La otra responsabilidad es la enseñanza. Este don es de suma importancia en la iglesia del Señor. Una de las prioridades de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue el de enseñar. Él sabía que la enseñanza lleva a un conocimiento más pleno de las cosas espirituales. Inclusive Jesús fue llamado el Maestro. También el apóstol Pablo se autoproclamó Maestro de los gentiles. Propiamente el que enseña se dedica a enseñar la doctrina de Dios o la palabra de Dios. Una de las cualidades del ministro de Dios es que debe saber trazar la palabra de Dios. Esto nos da a entender que el predicador hace cortes precisos, sabe exponer la verdad de Dios con precisión y agudeza, es profundo en sus exposiciones, investiga, analiza, descubre lo que a simple vista no se puede percibir, va más allá de lo superficial, se profundiza en el conocimiento de las cosas espirituales. La otra responsabilidad que menciona Pablo es el de la exhortación. El término denota la acción de alentar, amonestar, confortar, consolar, aconsejar y apremiar. En otras palabras, podemos decir que exhortar es dar un consejo sabio con el objetivo de corregir algo que no anda bien. También denota el hecho de consolar a alguien que ha pasado una difícil situación y darle el ánimo necesario para que siga hacia adelante. En la iglesia se presentan situaciones en las cuales vamos a necesitar de consuelo, de ayuda en cuanto a consejos sabios para tomar las acciones adecuadas con relación a ciertas circunstancias complejas que se presentan no solo colectivamente, sino individualmente. Una de las finalidades del don de profecía es propiamente la exhortación a través del mensaje de profecía. La siguiente responsabilidad tiene que ver con el que reparte. Este servicio no solo se restringe a lo material o económico, sino que incluye los aspectos físicos y espirituales. El término tiene las siguientes connotaciones: compartir, comunicar, entregar, repartir. Estas actitudes pueden ser ministradas a nuestros semejantes de una manera multiforme. Lo importante de este deber es que debemos hacerlo con sencillez, humildad, generosidad, bondad y sinceridad, ya que el término liberalidad implica todos los aspectos anteriores. Los que ejercen este servicio se dan espontáneamente hacia los demás, no escatiman tiempo ni esfuerzos. Para estas personas es un deleite el repartir y darse sin tapujos. No se enfocan en sí mismas, sino en los demás. Que Dios nos dé siempre esta actitud espiritual. El presidir es otro deber que se menciona en dicha lista. Dicha acción tiene el objetivo de conducir, dirigir, gobernar y estar en pie ante una congregación. Mencionamos el hecho de que las cosas que hemos recibido debemos administrarlas de la mejor manera, pero esto tiene que ser realizado con presteza, diligencia, celo y con prontitud. Esto no nos da a entender que debemos hacerlo como para salir del paso, sino con plena disposición. De una cosa sí debemos estar seguros: que las personas que están a nuestro alrededor se darán cuenta con qué actitud e intención estamos haciendo las cosas. Tiene que existir dinamismo y el celo para realizarlo de una forma excelente. Creemos que Dios se merece lo mejor y eso solo lo podemos lograr con su gracia y ayuda por medio de su Santo Espíritu. Y por último, mencionaremos la misericordia, que es un deber de todos. Aunque hay personas
que tienen una afinidad al respecto, sienten una simpatía por las miserias de los seres humanos y se inclinan a ser condescendientes y altruistas con dichas personas. Dios se define como un Dios misericordioso con relación a nuestra condición. El rey David muy reiteradamente mencionaba en sus salmos esta característica de Dios y mencionaba que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Este acto de misericordia debe hacerse con alegría, no con tristeza o algo así por el estilo. La palabra de Dios menciona que los misericordiosos alcanzarán misericordia y se los llama bienaventurados. Santiago menciona una sentencia al respecto del que no hace misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Bueno, que el Señor bendiga este mensaje y que cada palabra que se haya escuchado sea de bendición, de edificación, consolación y exhortación para todos aquellos que van a tener la oportunidad, ¿verdad?, de parte de Dios de escuchar esta corta enseñanza. Espero que haya sido de bendición y que Dios me los bendiga ricamente. Hasta la próxima con la consecución de la segunda parte de este estudio.